You're all I'm needing, so I am pleading, please come back. Maurice Utrillo nació en París en diciembre del 83 y muere en París en noviembre del 55. Fue un pintor francés del siglo XX, dentro de la denominada Escuela de París, que es el nombre con el que se engloba el grupo de pintores que se reunió en París en el periodo que transcurre entre las dos guerras mundiales. No adherían a ninguna escuela renovadora en particular, pero tampoco la desconocían, sino que por el contrario tomaban de ella sus logros más importantes. Su pintura se mantenía en algunos aspectos dentro de la representación realista tradicional, pero adoptando mayor libertad en el uso de la forma y el color. Dentro de ese grupo es donde se marca Maurice Utrillo, con Marc Chagall y Modigliani. Entre sus máximos exponentes son esos dos los que lo acompañaron en su técnica. Utrillo se puede considerar una de las grandes figuras de la pintura del siglo pasado. La madre había sido modelo de Renoir y él fue legalmente reconocido y adoptado por Miguel Utrillo, que fue un ingeniero de vocación artística. Ahora, el gusto por la noche y una forma de excentricidad y vida desordenada y autodestructiva lo marcó por vida. Formó parte de la excepcional colonia de artistas que se reunió en París a principios del siglo XX. Fue compañero de fiestas y café de Modigliani, entre otros. En París había dos grupos en pugna, la banda de Picasso y el grupo Matisse. Pocos quedaban fuera de la influencia de estas dos personalidades. Entre estos se puede mencionar a tres artistas que compartieron el rechazo a estos grupos y manifiestos varios. Uno fue Filippo Tommaso Marinetti con el futurismo, y la marginalidad y la vida trágica de Maurice Utrillo fue realmente un ejemplo de la forma de vida de aquella época. Utrillo fue considerado el pintor de Montmartre por excelencia. Tuvo una prolija obra que en su momento fue muy poco valorada, y hasta el punto que sus cuadros posteriormente considerados obras maestras en su día apenas dieron para vivir. Está enterrado en el cementerio de Saint-Vincent de Montmartre. Me atrevo a contar esta historia ya que el personaje ya no existe y no quiero que desaparezcan en el tiempo situaciones que al comentarlas pueden ser interesantes. Les cuento, yo tenía un amigo uruguayo, él, muy bebedor, y bebía Jack Daniels, el whisky de Tennessee, y ahí va a ver la analogía por lo que cuento. Era un pintor hiperrealista, vivíamos en Francia, y tenía la capacidad de prácticamente producir las obras con un nivel de perfección, de un realismo notable. Tenía mucha destreza y se jactaba de poder realizar naturalezas muertas contemporáneas, no como las de los flamencos, con objetos de la época de ellos, sino con objetos contemporáneos. O sea, metía una licuadora, metía un televisor y esas cosas, que para los fines de los 60
era algo muy novedoso. Había algo que uno no le prestaba atención, que era que los sábados y domingos decía que jugaba fútbol y nunca podía venir a casa a comer un asado. Con el tiempo intimamos mucho más y me contó que él era falsificador y que los sábados y domingos iba a los remates en la banlieue, en las afueras de París y también en las cercanías, a comprar los sofás, sillones antiguos, viejos, por lo menos de 100 años, donde él rescataba las tachuelas, las maderas y la arpillera. Con eso hacía los bastidores y había logrado dominar la técnica y haber conseguido los pigmentos de época para reproducir los cuadros que él quería que estuviesen dentro de esa época. Específicamente me contó de una falsificación que hizo de Utrillo. Él sentía mucho placer en realizar el engaño y había llegado a estar en la habitación donde había estado Utrillo, de donde se veía el Boulevard Raspail, y la había fotografiado, y Utrillo había hecho varios cuadros desde su ventana y él logró hacerlos de vuelta con otros personajes y luego tomaba parte de una obra y con otra le daba un realismo de certificación enorme. Pasaron los años y, como cuento, él no pudo más y tuvo que contarlo, porque todo falsificador lo que necesita es saber que lo pudo hacer, esa es su satisfacción, que pudo realizar el engaño, porque a solas no sirve, tiene que tener el prestigio de haberlo logrado. Y lo que hacía era, como decía anteriormente, tenía una gran documentación de cada artista, y por el caso de Utrillo sabía que había estado en la Alsacia curándose de una pulmonía en la casa de una prima que se llamaba Sofía. Entonces detrás del cuadro ponía "para mi prima Sofía con amor" y las iniciales de Mauricio Beutry, MBU. Luego agarraba algunos objetos antiguos y se iba a Holanda, por ejemplo, iba a una casa de empeño. Y cuando se iba a retirar le decían que le querían comprar ese cuadro. Él decía no, porque era de una tía mía, que yo no lo quiero vender, tengo afecto, etcétera, etcétera. La negociación la quiero pasar por alto, era muy hábil y al final lograba vender la falsificación. Él decía que hacía falta del otro lado la intención de la ventaja para que uno pudiese estafar, la codicia. La codicia siempre estuvo a favor de él. Y comenté que al principio era un gran bebedor de Jack Daniels, y vaya la historia como se repite, porque él se cayó de una escalera y se partió una pierna. Esa pierna se le infectó, se encangrenó y se murió de ese accidente. Y cuando lo fui a ver al hospital, él me comentó que Jack Daniels, también el creador del whisky de Tennessee, un día pateó la caja fuerte porque se había olvidado de la combinación. La pateó y se lastimó la pierna, y a los 9 años murió de gangrena, a los 9 años de haberse tenido el